El uso de pago móvil se encarece. Comisión mínima aumenta 7 veces más en medio de la devaluación. Venezuela, el país de los extremos. El Poliedro y el Monumental habilitados como refugios para damnificados. Estados Unidos cayó en la trampa. John Bolton advierte sobre manipulación chavista con nombre y apellido. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este jueves 27 de agosto de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. En medio de una mega devaluación, el dinero de los venezolanos cada vez vale menos, pero moverlo cuesta más. El bolívar continúa perdiendo poder de compra, pero ahora una comisión mínima para una transferencia por pago móvil aumenta 7 veces su valor. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. El venezolano enfrenta una constante crisis en su economía. Cuando el bolívar sigue perdiendo valor, también aumentan algunos costos para utilizar el sistema financiero. La comisión mínima del pago móvil pasó de 2 a 14 bolívares, un incremento que recae especialmente sobre las operaciones de bajo monto. La pobreza es bastante fuerte en Venezuela y ese tipo de comisiones y ese tipo de formas de alguna manera pechar la actividad económica lo que hacen es favorecer el enfriamiento de dicha actividad cuando todo indica que hay que hacer exactamente todo lo contrario. El porcentaje máximo de la comisión no aumentó 600%, lo que se multiplicó por 7 fue el monto mínimo. Para una operación pequeña, esos 14 bolívares pueden representar una proporción importante del dinero transferido. El cambio llega además en una economía donde el pago móvil se utiliza para gastos cotidianos como alimentos, transporte y pequeñas compras. Se supone que los que más tienen deberían pagar un poco más y los que menos tienen o no deberían pagar en comisiones porque representa un gasto importante para ellos o deberían pagar relativamente poco. El ejemplo arquetípico en este caso son los 14 bolívares que se pagarían si una persona hace un pago móvil para pagar un transporte público de pasaje mínimo. Pagaría 190 bolívares, pero la comisión sería 14, pagaría como el 7,5% de comisión, lo cual es completamente exagerado. El tema del poder adquisitivo estará también en el centro de la convocatoria realizada por el economista José Guerra. Hoy jueves 27 de agosto, en la sede del Banco Central de Venezuela, se entregará un documento y se fijará posición sobre la acelerada devaluación, la caída del poder de compra y la transparencia en el destino de los recursos nacionales. También se presentarán propuestas para enfrentar la crisis económica. El BCB sigue aumentando la base monetaria de manera grotesca y completamente excesiva y desproporcional. Ello es un mecanismo para pagar cosas que no debería pagar y para gastar en lo que no debería gastar. Está gastando mucho más de lo que ingresa y está causando inflación, destruyendo los ahorros y destruyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora. La comisión del pago móvil y la devaluación son problemas distintos, pero que terminan afectando al bolsillo de los venezolanos de la misma forma. El ciudadano enfrenta una moneda que pierde poder de compra y mayores costos para realizar operaciones cotidianas. La convocatoria frente al Banco Central es el primer paso para llegar a consensos de cómo detener la pérdida de valor del dinero y qué está haciendo el Estado con los recursos disponibles. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. ¿El pago móvil forma parte del día a día de millones de venezolanos? Ahora su comisión mínima pasó de 2 a 14 bolívares, pero ¿qué te golpea más? ¿La devaluación o los cargos bancarios? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Mientras habilita el Poliedro y el Estadio Monumental en Caracas para los damnificados, Delcy Rodríguez insiste en prometer viviendas y crecimiento económico. ¿Esto es una respuesta de emergencia o es que la reconstrucción está estancada? María José Prado nos cuenta más. Por primera vez desde los terremotos del 24 de junio, Delcy Rodríguez reúne a su Consejo de Ministros.
Más de 2 meses después de la tragedia, la agenda incluye la atención a los damnificados, nuevos refugios en el Poliedro y el Monumental, promesas de viviendas y hasta reuniones con representantes internacionales. Esto permite el desarrollo de varias estrategias o de acompañamiento a varias estrategias que traen consigo un mensaje de gobernabilidad, capacidad operativa, estabilidad en el discurso y obediencia también, por supuesto, a los Estados Unidos. Esta proyección que en este caso de la activación de los refugios muestra una capacidad de respuesta inmediata ante la contingencia actual. Eso envía una señal de que el Estado tiene capacidades de despliegue. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles un consejo de ministros en Miraflores para revisar la atención a los damnificados, la reconstrucción de viviendas e infraestructura y el funcionamiento de servicios como agua, electricidad y vialidad. La encargada volvió a hablar de la entrega de 4.000 viviendas antes de terminar el año y aseguró que Venezuela acumula 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico. La CEPAL, por su parte, proyecta una expansión de 6.5% para el país durante el 2026. Ese no es el mensaje que tenga para Delcy Rodríguez, sino para todos los venezolanos. La cooperación internacional es necesaria y además debe ser bienvenida, pero debe traducirse en ayuda concreta para los venezolanos. Estos encuentros deben servir para garantizar recursos, transparencia y una recuperación efectiva, no para proyectar una imagen política que de paso debe abandonar la usurpación. Y la jornada de Rodríguez también tuvo espacio para la diplomacia. En Miraflores recibió las cartas credenciales de Carmen González, nueva embajadora extraordinaria del Reino de los Países Bajos en Venezuela. Además sostuvo un encuentro con Álvaro Rodríguez, nuevo coordinador residente de Naciones Unidas en el país. Según la mandataria, la reunión sirvió para reafirmar una agenda basada en diálogo, confianza y cooperación. Entre refugios temporales, promesas de viviendas y reuniones diplomáticas, el gobierno busca proyectar una imagen de gestión activa, pero para las familias afectadas por los sismos, el verdadero resultado no estará en los anuncios, sino en cuándo podrán dejar definitivamente los refugios y volver a tener una vivienda propia. 2026 le puso números a la crisis venezolana que le estalló en la cara al poder. Un informe de Sin Mordaza expone un país que sigue muy lejos de la normalización que promueve el chavismo. Inflación, deterioro masivo de los servicios públicos, aumento de las protestas y permanencia de la represión. Juliana Palmar nos amplía. El informe Venezuela en cifras de la ONG Sin Mordaza desnuda la crisis del país en varios aspectos y puso números a la emergencia humanitaria que el chavismo no ha podido ocultar. El primer golpe está en el bolsillo. Entre enero y junio, la inflación acumulada llegó a 129.82%, mientras el salario mínimo permaneció en 130 bolívares mensuales. Para junio, ese salario equivalía apenas a 21 centavos de dólar. Al mismo tiempo, la canasta alimentaria para una familia de 5 personas superó los $772. Los ingresos no crecen al ritmo de los precios y los bonos no modifican el salario legal del trabajador. Para el año 2030, 2040, nosotros podremos decir no solamente que tenemos el mejor crecimiento económico de nuestra región como lo tenemos hoy, sino que podremos decir tendremos el mejor salario de América Latina. Pero el malestar ya no se queda en las cuentas del hogar. Entre enero y marzo se registraron 1.926 protestas en Venezuela, un promedio de 21 manifestaciones cada día y un aumento de 144% frente al mismo periodo de 2025. 721 movilizaciones exigieron la liberación de personas detenidas por motivos políticos. La calle, por tanto, se convierte en otro indicador de la crisis. El descontento no solo tiene una causa política, también está relacionado con las condiciones cotidianas de vida. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes! ¡Ninguno es delincuente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! Y hay un episodio que pudo haber expuesto más que cualquier estadística las fallas del Estado: los terremotos del 24 de junio.
El informe registra que hasta el 30 de junio, 1.943 fallecidos y 10.571 heridos. Más de 6.400 personas fueron rescatadas por equipos organizados en La Guaira, pero otras 13.400 se autoevacuaron o recibieron ayuda de familiares y vecinos. El documento también señala el deterioro de la red sismológica. Entre 250 y 300 estaciones que habría tenido Venezuela, expertos citados estimaban que solo quedaban entre 3 y 5 operativas. El día 2 vino el alcalde para acá y yo lo agarré de la mano y le dije, jefe, póngase la mano en el corazón y traiga la máquina. Tranquila, hija, que la vamos a traer. Y no nos ayudó. Yo daba mi vida por mi trabajo, dejaba a mis hijos por mi trabajo. Para que me pagaran con esta huevona, yo no le tengo miedo a nadie. Y mientras la economía presiona a los ciudadanos y los desastres exponen las fallas institucionales, la represión y la restricción de derechos siguen presentes. Justicia, Encuentro y Perdón registraba al 17 de junio 554 personas privadas de libertad por motivos políticos. Espacio Público documentó 131 violaciones a la libertad de expresión entre enero y junio, mientras BE Sin Filtro reportó 206 sitios web bloqueados, 65 de ellos correspondientes a medios de comunicación. Pero, ¿cuál aspecto de la crisis de este año le estalló en la cara al chavismo y no pudo ocultar? El terremoto, yo te pudiese decir que no creó ninguna crisis en los servicios públicos, lo que hizo fue desnudarla, por completo, la desnudó, la puso en evidencia, evidenció la vulnerabilidad física y operativa de un país que está en el centro del mapa, para convertir este hecho innegable para la ciudadanía, como para la comunidad internacional, de una cantidad acumulada de deficiencias en la administración. Las cifras de este primer semestre dejan un balance que trasciende la economía. El informe Venezuela en Cifras 2026 muestra así las grietas de un modelo que, más allá del discurso oficial, sigue cargando con el costo social de su deterioro. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanza una dura advertencia. El chavismo estaría manipulando la estrategia de Washington para frenar la transición. Su principal señal de alarma tiene nombre propio: Diosdado Cabello. Quique Frías con el informe. Los cuestionamientos a la estrategia del gobierno de Estados Unidos para la transición en Venezuela suman críticas también en Washington. John Bolton, ex consejero del presidente Donald Trump, puso la lupa a la postura de la Casa Blanca sobre el gobierno encargado chavista encabezado por Delcy Rodríguez. El régimen está manipulando los esfuerzos estadounidenses para avanzar hacia elecciones en Venezuela. Diosdado Cabello sigue firme en el poder. Sus bandas de colectivos siguen vigentes. Cualquier plan serio de democratización requiere la destitución de Cabello y la disolución de los colectivos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está siendo manipulado por el nuevo chavismo de los Rodríguez y Cabello. Analizamos este tema con el profesor Carlos Torres Jiménez, experto en política internacional y seguridad. Yo no creo que estén manipulando en alguna medida porque no tienen con qué manipular. O sea, la gran realidad es que el Rodrigato tiene muy pocas cartas con las cuales de jugar más que el tiempo. No tienen el control de la economía, con las llegadas y las participaciones del Departamento de Defensa y de diferentes actores que han llegado a Venezuela con el tiempo. Es muy poca la capacidad que tienen verdaderamente ellos de liderar un proceso en el cual se puedan ganar la autonomía. En 2020, durante el último año de la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Estado planteó una disolución completa de los poderes estatales monopolizados por el chavismo y también megaelecciones en menos de 12 meses. To serve as the transitional government until presidential and national assembly elections could be held, we hope within 6 to 12 months. Todos los actores tienen que empezar a calcular o están empezando a calcular una fecha clave. La elección, la primera semana de noviembre, de medio periodo, donde existe una creencia que va a haber un cambio de timón, al menos en la Cámara de Representantes y si no el Senado. Están jugando el juego de dilatar, porque en el juego de dilatar podría ser que dentro de 6 meses Venezuela no sea tan interesante, o que la discusión torne hacia algo que sea positivo para el Rodrigato, que en otras palabras es un juego
de tiempos en estos momentos. Hoy, con Nicolás Maduro capturado y el chavismo tutelado, el proceso avanza lentamente, negociando con un gobierno encargado donde Diosdado sigue intacto. Entonces, ¿contradicción de la Casa Blanca? ¿O qué cambió entre Trump 1 y Trump 2? Donald Trump, con respecto a Venezuela, le está dando toda la deferencia a Marco Rubio. O sea, Marco Rubio es el que está guiando esta discusión. Marco Rubio está parcialmente satisfecho con lo que ha hecho Delcy Rodríguez a favor de Estados Unidos, que empezaron a desaparecer las imágenes de Chávez, Maduro y Simón Bolívar, y en un lugar tan simbólico como el Palacio de Justicia, hay una traslación de una ideología vieja a una ideología nueva que está por construirse. Creo que el juego concreto con Venezuela es tratar de garantizarse cuál es el verdadero caballo de batalla de la oposición y si verdaderamente va a ser alguien que pueda ser superior pero menos autónomo que los Rodríguez. Uno de los retos de la transición es demostrar si busca un cambio profundo del poder o solo gerenciar una administración afín a Estados Unidos, pero con los mismos rostros. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Esto es Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Deportaron a excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana señalado por violar derechos humanos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a Venezuela a Rafael José Cuero Silva, excomandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional, señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión en manifestaciones contra Nicolás Maduro. Autoridades estadounidenses informaron que Cuero Silva fue expulsado el 19 de agosto de 2026 hacia Venezuela en cumplimiento de una orden de deportación emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. Cuero Silva fue detenido por ICE en 2025 en Miramar, Florida. Había ingresado a ese país en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami con una visa B2 de turista, pero posteriormente permaneció en el país más allá del periodo autorizado. Tragedia sin freno, más de 50 fallecidos en cárceles de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones exigió una investigación exhaustiva tras la muerte de Carlos Eduardo Padilla, un recluso del penal del estado Guárico, quien falleció este miércoles por complicaciones de salud en el Hospital Dr. Israel Ranuárez Balsa. La organización alertó que este nuevo deceso se añade a una alarmante cifra de más de 50 presos fallecidos por causas de salud prevenibles entre abril y julio, reflejando el grave hacinamiento y la falta de saneamiento y atención médica que sufren más de 1.800 internos en este penal. Ante la inacción y el silencio de organismos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, el observatorio advirtió que elevará el caso a instancias internacionales de derechos humanos. La tragedia en la frontera entre Nepal y China se agrava. Al menos 165 personas perdieron la vida este miércoles y más de 1.500 se encuentran desaparecidas tras una devastadora crecida provocada por el colapso de un glaciar en el Himalaya. Veamos. Inundaciones masivas en Nepal. Alrededor de un centenar de personas murieron el miércoles por la crecida devastadora de un río en la frontera con China, y cientos de turistas seguían sin ser localizados. Un torrente de lodo y escombros se desbordó, sepultando edificios y desencadenando una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros. La inundación golpeó el punto de partida de una popular ruta de senderismo en este país enclavado en la cordillera del Himalaya, así como zonas de peregrinación hindú. En el vecino Tíbet, del lado chino de la frontera, un torrente de barro generado en Nepal causó numerosas víctimas y desaparecidos, según el canal público CCTV. La agencia estatal Xinhua añadió que el presidente Xi Jinping ordenó movilizar todos los medios para las operaciones de rescate, pero no dio ningún balance concreto de muertos o heridos. Según CCTV, el mandatario dijo que la tarea más urgente es hacer todo lo posible para encontrar y rescatar a los desaparecidos, así como tratar rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas. Y así despedimos la emisión matutina del día de hoy.